Bueno, es una pregunta importante porque Dios siempre se ha preocupado de cómo nosotros le adoramos y le honramos. Y A.W. Tozer decía que la adoración es la perla perdida de la corona de la iglesia. Y más en un tiempo donde el cristianismo gira en torno a agradar a las personas más que agradar a Dios, es muy importante tener ciertos principios en cuanto a nuestra adoración a Dios. Cuando la mujer samaritana estaba hablando con Jesús, ella le preguntó acerca de la adoración a Él. Ella le preguntaba que si en el monte donde ellos estaban o en Jerusalén se debía adorar. Y era porque la adoración en el Antiguo Testamento estaba ligada a un lugar específico que era el templo y cierto tipo de culto terrenal. Pero ya Jesús comienza a explicarle a la mujer samaritana que en el nuevo pacto, en la nueva era que Él comenzaba a introducir en el reino de los cielos, ya no se adoraría a Dios ligado a un lugar, ni en este lugar, sino que Dios iba a comenzar a buscar una verdadera adoración, pero ya no relacionada a un lugar, sino a una realidad espiritual de aquellos que adoraran. Nosotros no tenemos lugares sagrados de adoración. En contraposición, lo que nosotros deberíamos vivir es una vida de adoración. El cristiano en todo tiempo y en todo lugar debería tener un corazón que se rinde a Dios y que busca siempre darle la gloria a Dios en reconocimiento de lo que Dios es. En primer lugar, podríamos decir que Dios está más interesado en quien rinde culto que en el lugar donde se rinde culto. Nosotros no tenemos lugares sagrados ni santos. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y Dios espera que la adoración sea genuina de parte de aquellos que la ejercen. Ahora, lo segundo que el Señor habla con la mujer samaritana era que la adoración tenía que ser basada en el conocimiento verdadero, que ellos adoraban lo que no sabían. Esas son palabras que el Señor le dice a la mujer samaritana y tiene que ver con el contexto religioso de los samaritanos. Los samaritanos fueron un pueblo que rechazó gran parte de la revelación del Antiguo Testamento, solo reconociendo el Pentateuco. Entonces el conocimiento que ellos tenían de Dios era restringido, a diferencia de los judíos, que de ellos venía la salvación y el Mesías. Entonces los samaritanos representan ese tipo de culto a Dios donde no hay un conocimiento del Dios verdadero. Entonces eso es otro principio en cuanto a la adoración. La adoración sin revelación es adoración falsa. Si nosotros no tenemos un sólido conocimiento de quién es Dios, qué ha hecho Dios y qué espera Dios de nosotros, nuestro culto a Dios va a ser falso, va a ser fuego extraño. Entonces, un ingrediente muy importante en la adoración es tener un entendimiento claro de quién es Dios. Nosotros vemos que los hombres tienen un instinto religioso por el cual ellos son estimulados a adorar algo, aunque no lo conozcan. Y muchas personas, dice Pablo en 1 Corintios 10, que sin darse cuenta ellos rinden culto a los demonios. O sea que en vez de servir a Dios, están sirviendo a los ídolos y detrás de los ídolos hay demonios. Entonces, para adorar verdaderamente a Dios, necesitamos conocer a Dios como Él es. Entonces la adoración incluye, como también dice Pablo en 1 Corintios, nuestro entendimiento. Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Alabaré a Dios con el espíritu, pero también lo haré con el entendimiento. Entonces es importante saber que la adoración que ofrecían los samaritanos era una adoración falsa porque no tenía el conocimiento pleno de quién es Dios. Proverbios también dice que cuando una persona aparta su oído de la ley, aún su oración es abominable. Adoración como oración sin la ley de Dios, sin el conocimiento de Dios, sin la revelación de Dios, es una adoración falsa y profana. Y eso era el pecado de los samaritanos, una adoración con ignorancia. Y ahora a veces cuando se habla de la adoración hay muchas preguntas. ¿Qué ritmos? ¿Qué música? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Pero si nosotros tuviéramos un conocimiento pleno de quién es Dios, por ejemplo la revelación que Él nos da en el Antiguo Testamento, muchas de esas preguntas se responderían. Si las personas leyeran, por ejemplo, Isaías 6, cuando Dios le concede al profeta que los cielos sean abiertos y él tiene una visión de la gloria y la santidad de Dios y dice que él ve los querubines cubriendo sus rostros, cubriendo sus pies y dándose voces los unos a los otros diciendo: Santo, Santo, Santo,
toda la tierra está llena de la gloria del Señor. Si nosotros tuviéramos esa revelación del Dios santo, solemne y sublime que está sentado en la majestad, muchas preguntas en aspectos prácticos se borrarían. Pero como no conocemos a Dios, entonces la adoración se vuelve llena de ciertos ingredientes que no corresponden al Dios santo. Entonces a veces los grandes problemas que tiene la iglesia y las cantidades de prácticas que enrarecen el fuego del altar de Dios son fruto de la falta de conocimiento, que era un asunto que el Señor le dice a la samaritana: vosotros adoráis lo que no conocéis. En la medida que nosotros conocemos a Dios, nuestra adoración es perfeccionada y nuestro culto se rinde con solemnidad y reverencia al Dios que servimos. Ahora, el Señor también le dice a la mujer samaritana que lo que ahora Dios busca es que la adoremos en espíritu y en verdad. Eso es bien importante, porque el Señor nos muestra que la adoración no debe surgir de las emociones, no debe surgir del entretenimiento, ni del espectáculo, ni del ambiente que creemos. La verdadera adoración surge del espíritu, del interior. Y lo primero que podríamos decir es que ninguna persona que no haya experimentado la obra del Espíritu Santo, dándole vida, haciendo que esa persona pase de muerte a vida, renaciendo por la palabra de Dios, no va a poder ofrecer una verdadera adoración a Dios. Porque para poder adorar a Dios, quien es espíritu, la persona tiene que tener el espíritu vivificado. La persona tiene que haber sido iluminada interiormente con la luz que trae el Evangelio, y así ella va a poder ofrecer un culto agradable a Dios. Entonces la oración del impío, la oración del incrédulo, la adoración de aquel que no tiene la vida del Espíritu morando en él, es una adoración falsa. Ahí podríamos criticar ese tipo de prácticas de algunas iglesias que traen grandes músicos, pero que no son ni cristianos, que los contratan para ofrecer el servicio porque son buenos músicos o porque saben cantar, pero que no tienen el Espíritu Santo. La verdadera adoración tiene que ser de personas nacidas de nuevo, de personas que tienen el Espíritu de Dios, el fuego de Dios. Y ese fuego es el que sostiene el verdadero culto a Dios. Y el Señor dice que eso es lo que Dios busca. Personas que realmente tengan el Espíritu Santo. Dios no está interesado en las luces. Dios no está interesado en las emociones. Dios está interesado en salvar las vidas. Y cuando hay una persona que ha sido salvada y sellada por el Espíritu Santo, es una persona que en agradecimiento a la gran revelación que tiene del Evangelio y de Jesucristo, ahora puede cantar acerca de las maravillas y devolver a Dios todo lo que Él ha hecho en Jesucristo por medio de un culto agradable por medio de Jesucristo. Hay algo que es bien importante en este aspecto, adorar en espíritu, y es que la música que usamos y los ritmos que usamos no deben atropellar la realidad interior. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros debemos saber que la música tiene efecto. Hay música que es sensual, hay música que es depresiva, hay música que exaspera, hay música que despierta ciertas pasiones. Y nosotros debemos saber que lo que debe gobernar nuestra alabanza y culto a Dios debe ser el espíritu. Y todo aquello que atente contra el espíritu y despierte otro tipo de sensaciones tiene que ser limitado y restringido en nuestro culto a Dios. La alabanza tiene que ser impregna de solemnidad, de gozo, de amor, de paz, de los frutos que acompañan lo que es el espíritu, de dominio propio, ¿sí? Porque hay ciertos ritmos y ciertos tipos de música que pareciera que atropellan estos principios que son claros en las Escrituras. Dice Pablo también que debe ser en orden, decentemente. Entonces, si nosotros tenemos clara la realidad espiritual, el conocimiento de Dios, eso nos va a ayudar a restringirnos en no caer en todo ese tipo de prácticas que tiene hoy en día el pueblo cristiano, que tiene más ingredientes de culto o de atmósfera mundana que espiritual. El siguiente ingrediente que el Señor también habla con la samaritana era que el culto debía ser en espíritu y en verdad. Entonces vuelve otra vez el mismo asunto que estábamos hablando. La realidad doctrinal y teológica de las cosas que nosotros cantamos
o de la letra que nosotros usamos en nuestra adoración a Dios debe ser verdadera. Y no es coincidencia que tenemos un libro completo en las Sagradas Escrituras, el libro de los Salmos, donde encontramos allí la gran cantidad de pasajes donde en esencia el mensaje de los Salmos es quién es Dios, sus atributos, su revelación, sus obras. Cuando nosotros vamos a hacer un tratado de teología propia, acudimos al libro de los Salmos. ¿Qué quiere decir? Que nuestras canciones, nuestros cánticos, nuestros himnos deben estar impregnados de la verdad de Dios y de la revelación de sí mismo, de su Hijo, del Evangelio y de los grandes hechos de Dios. Nosotros deberíamos examinar si las cosas que cantamos, si las cosas que oramos a Dios, ofreciéndolas como un sacrificio vivo y agradable, son verdaderas. Y ahí encontramos otro gran principio. Nosotros debemos testear todas las cosas por la palabra de Dios, por la revelación de Dios. No sea que nos hallemos cantando herejías, no sea que nos hallemos cantando cosas vanas que no tienen valor, no sea que nos hallemos cantando canciones que tal vez tienen una melodía agradable, pero que son heréticas. Y es muy común en nuestros días ver cánticos que no están centrados en Dios, sino que están centrados en los hombres. No están centrados en la gloria de Dios, la gloria del Hijo de Dios, sino que están centrados en lo que el hombre quiere y lo que el hombre espera que Dios le dé. Esa mala teología hace que el cántico que nosotros ofrecemos o hace que los loores que nosotros ofrezcamos a Dios sean reprobados por Dios mismo, porque Dios ama la verdad y Él desea que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces la letra y el contenido que nosotros usamos para adorar a Dios tiene que ser verdadero. No es suficiente la forma correcta, es muy importante el contenido correcto cuando adoramos a Dios. Y lo último que podríamos decir es que la adoración verdadera es la adoración que Dios busca para sí mismo. Y esto es muy importante cuando hablamos del culto a Dios o cuando hablamos de la adoración verdadera. Nosotros no vamos a una reunión para agradarnos a nosotros mismos, para satisfacernos a nosotros mismos. Cuando hablamos del culto, de la adoración de la iglesia a Dios, no debería existir esos iconos que existen en las redes sociales de me gusta o no me gusta, porque no se trata si nos gusta a nosotros, porque la adoración no está centrada en nosotros, la adoración está centrada en nuestro Padre y en su Hijo, y Él busca adoradores que le adoren. Él no busca personas que sepan cantar para satisfacerse a sí mismas. Él no busca iglesias que tengan el mejor coro, la mejor orquesta para satisfacer los oídos y los ojos de los oyentes o de los miembros. Dios busca lugares donde Él sea el centro. Dios busca lugares donde Él sea honrado. Dios busca lugares donde Él y su Hijo sean glorificados. Y toda nuestra adoración debe tener como fin que Dios sea santificado y exaltado en medio nuestro. Nadie se puede robar la gloria de Dios, ni el pastor, ni los cantantes, ni la iglesia, sino todos estamos juntos con nuestros ojos y con nuestro corazón dirigido al cielo. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, que todo este movimiento a veces de conciertos cristianos, a veces todo este movimiento de comercio con la música cristiana que gira no para satisfacer o para promover la gloria de Dios, sino para satisfacer los oídos de los oyentes, es un comercio, es una industria centrada en el hombre, pero que no corresponde a los principios bíblicos. La alabanza, la adoración es para la gloria de Dios, y nosotros deberíamos buscar que nuestro culto, que nuestras reuniones, que el tiempo que estamos delante de Él ofreciendo cánticos, alabanzas, adoraciones, Dios sea el centro y Dios sea exaltado. Ahora, cuando Dios es exaltado, nosotros recibimos grandes beneficios, nosotros recibimos fortaleza espiritual, nosotros recibimos consuelo, nosotros somos llenos de gozo, pero nosotros no somos el centro. Eso es un fruto de haber tocado el manto de la gloria de Dios, cuando Dios nos concede ser llenos de su Espíritu en esos tiempos donde le adoramos.
Entonces, estos pocos principios que Jesús enseña en este pasaje son muy importantes. Y si nosotros entendemos la importancia de la realidad espiritual, la importancia de la revelación de Dios, la importancia de la verdad y la importancia hacia dónde debería ser dirigida nuestra adoración, como que las preguntas en asuntos prácticos pasan a un segundo plano. Entonces, si nosotros entendemos los principios y el centro de nuestra adoración, las demás cosas van a ser ordenadas y encajadas en el propósito y la voluntad de Dios.